Hola, buen día. Mi nombre es Cintia Sánchez de Tagle. En esta ocasión voy a explicar la práctica número 6, que es autómatas de pila. Esto es de la materia de teoría de la computación. Uno de los retos que hay que hacer esta ocasión es crear un programa donde se valide el uso de paréntesis. Ese uso de paréntesis es para una expresión aritmética. Se puede usar suma, resta, multiplicación, división. Cualquier otro símbolo pues va a dar error. Se debe identificar los números positivos, los operadores que ya se mencionaron, y el programa debe indicar explícitamente si hay un error por el mal uso de estos paréntesis y cuál es la posición donde está este error. Mostrar también el programa los estados de la pila. Un ejemplo que dan aquí es esta expresión aritmética donde hay apertura y cierre de paréntesis correctos, pues la salida es en sí la expresión y el uso de paréntesis es correcto. Entonces, eso es lo que debería de decir al usuario. Y otra entrada es donde faltaría un paréntesis. Aquí la salida sería la misma, que es la expresión, pero diciendo que no es válida esta parte, que hay un error en la posición 11, que es el carácter, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí estaría faltando también, ¿no? Un paréntesis. Em, ok, bueno, luego de aquí tenemos que, mm, bueno, que puede ser en equipo. En esta ocasión yo lo estoy haciendo sola. Y en esta ocasión también estamos explicando, aparte de la práctica 6, pues por los principales retos, que es lo que yo les puedo comentar, que me sucedieron. Este es mi código. Yo decidí usar JavaScript para poder hacer esta práctica. Aquí tengo el archivo de estilos, que es el CSS. Pues no solamente da ciertos estilos sobre los elementos del HTML. Aquí yo lo que usé fue un formulario. Tengo validando solamente el input de la expresión. Tiene que estar requerido, un ejemplo de una expresión, este, y pues tiene sus secciones para poder mostrar pues cuál es pues lo que se espera, ¿no? Que en este caso solamente que pueda usar paréntesis, que pueda usar operadores. De esta parte son los botones para validar y otro botón para poder limpiar la pantalla, o sea, la pantalla de los datos que ya agregaron. Em, y pues esto es como parte de la sección donde se va a imprimir los tokens encontrados. Y, y pues esta es la parte, esta sería la parte de, del HTML. Para el funcionamiento, dentro del funcionamiento, lo que aquí estamos aprendiendo aquí son las expresiones regulares y poder utilizarlas para delimitar y validar inputs si cumplen con este patrón. Por eso se llama patterns, este objeto. Entonces, en este objeto estoy poniendo la expresión y el token, que es el que voy a también desglosar todas las entradas, ¿no? Pero en sí este es el que me valida, si es que tiene, si es que cumple con los criterios que fueron mencionados. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. em, Más hacia abajo tenemos, bueno, en esta parte es los elementos del HTML. Aquí estamos pues diciendo el formulario va a estar constituido por el código que tenga esta etiqueta. Pues por ejemplo aquí el ID me form es el formulario como tal. Entonces así vamos guardando elementos de el DOM, que es todo lo que se ve en la pantalla, ¿no? En la experiencia de usuario, lo que se va dinámicamente cambiando es Document Object Model. Entonces, bueno, aquí se van guardando como todos esos elementos de la página como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues primeramente obtengo todos los elementos. Bueno, o sea, en sí primero tengo definidas las expresiones regulares. Em, Solo permite, a ver, bueno, aquí hay que declarar que eh, es el inicio y el fin de la expresión. Dentro de los corchetes, pues va a agrupar de alguna manera. Solamente permitir números digamos, que tengan dígitos del 0 al 9, los paréntesis de apertura y cierre, el símbolo de más, el símbolo de menos. Esta diagonal invertida es un símbolo de escape, es decir, si quiero nada más tener el menos, el signo menos, tengo que agregar la diagonal invertida porque dentro de las expresiones regulares los guiones también hacen esta función de definir rangos, por ejemplo, de tal a tal, como aquí. Esto no es un menos, esto está diciendo que de tal rango a tal rango, entonces por eso se necesita este carácter de escape para decir que estás usando el signo menos. Em, Como tal, como tal, como tal, como tal. Ok, a ver aquí.
Ujú, aquí necesitaría, a ver, si el último cambio que hice fue quitarle esta parte del espacio. Em, Operadores suma, resta y multiplicación. A ver, aquí quiero ver. La división también es. Entonces, por ejemplo, aquí quisiera saber si sería quitar pues este espacio y más bien, ¿qué pasa con esto? Bueno, ahorita lo vamos a revisar. Aquí se agrega esta parte de la división. Ok, sí, es que hice algunos cambios a último momento y bueno, aquí entonces están definidos estos: suma, resta, multiplicación, división. Suma, resta, multiplicación y división. Ahora, la siguiente expresión regular tiene como objetivo validar que la expresión que se vaya a, a evaluar o que el usuario vaya a insertar, pues que sea completa y que solo tenga caracteres válidos. Es por eso que estamos esperando aquí, que se esperan dígitos, uno al menos o más, son dígitos enteros, o aquí está la otra, ¿cómo es? El significado de o, algo alternativo, este grupo ay, este grupo entre corchetes, que es cualquier operador o paréntesis que venga aquí, ¿verdad? Y entonces suma, resta, multiplicación, división. Ah, mira, aquí está esta también, la división. Y que puede ser, este D es como global, es decir, buscar todas las coincidencias dentro de aquí. Este sirve para extraer cada uno pues, de los tokens que se van a crear, o sea, cada una de las letritas o caracteres que el usuario vaya a poner dentro de nuestro programa. Ok, después de ahí, pues ahora sí, tenemos todos los elementos que hacen referencia hacia el HTML. Y en esta parte de la función de validar expresión, pues tiene como finalidad iniciar con un proceso para que evalúe. Y en mi caso, yo sí le agregué mucho que fuera visual y que se entendiera en dónde está, cuál es el estado de la pila, en dónde falla, todo eso. Por eso hay varias como salidas a pantalla o salidas en este programa como a la UI. Entonces, bueno, pues sí, salida a pantalla. Tenemos aquí que esta función pues inicia con esta pila. En este sentido, pues este array se está tomando como una pila propiamente en JavaScript, pues eh, los arrays tienen muchos métodos por los cuales manejarse, entonces esto lo defino como la pila. Eh, este de tokens con post quiere decir que aquí vas a guardar el token con la posición, porque es un elemento importante para poder decirle al usuario en esta posición está haciendo esto, ¿no? Entonces aquí es como tal el registro de los paréntesis abiertos. Aquí se van a guardar los paréntesis para validar esa parte de que estén completos o no. Esta es la posición, o sea, cada letrita con su posición, sin importar cuál carácter es. O sea, si la expresión contiene múltiples, pues aquí se van a ir validando uno por uno. Entonces, junto con digamos, la posición o el índice que tiene. Entonces, esta va a ser la posición real. Ahorita vamos a ver por qué, porque también estoy desglosando no solamente como recorriendo cadenas, sino como tal agrupamientos de dígitos. O sea, gracias a esta expresión regular, pues nos permite decir, no, pues no es un número, es un símbolo de alguno de estos. Bueno. Em, Luego esta pila log va a registrar em, todos los estados de la pila, es decir, paso a paso, y va a ser útil para poder mostrar estos cambios que tiene la pila. Y este último index, pues nos va a estar diciendo cuál es la posición donde se debe buscar el siguiente token. Y esto es para evitar confusión de tokens o de caracteres que se ingresan, que pueden ser repetidos. Pero pues si pongo 222, pues aunque sean los mismos repetidos caracteres, pues aquí yo sé que son diferentes por el index. Otra cosa de aquí, em, bueno, el recorrido que se hace de los tokens es a través em, a ver, bueno, primero decimos que aquí en tokens, digamos que es el arreglo en donde son los tokens extraídos por esta expresión. Entonces, esta expresión patterns token, pues va aquí, patterns token, y dice, oye, ¿está conformado por elementos que son admitidos? Sí. Perfecto. Entonces, guárdelos aquí en tokens
y pues los vamos a ir recorriendo y verificando si es correcto la apertura y cierre de los paréntesis o no. Entonces aquí se recorre con un for. Este for es de esta manera, donde solamente se dice por cada elemento que hay dentro de este array, se va a hacer todo este proceso, ¿no? Entonces aquí ya se hace el recorrido de los tokens. Se busca la posición exacta en la cadena original, por eso es el index of. Después en last index se busca también el token, buscar tokens siguientes correctamente. Por eso tengo token.len. Em, Luego, esta acción va a hacer un mensaje de salida para la parte em, de qué está pasando dependiendo del token, qué se hace. Por ejemplo, pues ya detecté que es un número A. ¿Entra a la pila o no entra? Estos son los mensajes que se van a estar agregando. Entonces, pues como es un string, lo definimos como una cadena, pues o sea, se define como una cadena vacía, ¿no? Como tal. Luego viene procesar los paréntesis y los operadores. Entonces empezamos con el paréntesis de apertura. Y pues ya si es de apertura, se agrega la pila con un push, con todo y su posición, que sea de tipo carácter y así como muy marcado, ¿no? Por ejemplo, la acción que se va a hacer ahí es que si es un push, pues entonces se identifica que es un carácter, un paréntesis de apertura y si se va a la pila, si se agrega, eso quiero decir, ¿no? Con el push. Bueno, y luego si no, pues entonces va a ser un carácter de paréntesis de cierre. em, y pues, por ejemplo, si es uno de cierre, es aquí donde vamos a buscar ¿cómo se llama? Vamos a hacer, vamos a tener que usar, por ejemplo, este token composición. O sea, se agrega que no importa qué carácter es, este token siempre va a tener los caracteres y la posición. Entonces, por eso tiene estas dos, que es carácter o token y posición, en la acción que se identifica. ¿Y por qué se dice que el mensaje va a decir error? Pues porque si hay un símbolo de cierre que no corresponda, pues ese es el error que va a dar, ¿no? O sea, ya está seteado cuando sea ese caso. Otra de las cosas es que esto quiere decir si la pila está vacía, ¿no? O sea, si es igual a cero. Si la pila no tiene nada y encuentras un cierre, pues eso hay una incongruencia porque siempre tienen que ser par, ¿no? Porque la pila siempre está haciendo push de las aperturas. Entonces, pues, si tú estás encontrando un cierre, quiere decir que debió de haber considerado la pila tener al menos un elemento, por eso entra aquí en el error. Bueno, entonces ahí se va a la parte de este no es válido, es decir, válido está en false, el mensaje es de error, se manda la posición. Y se suma uno, pues porque la posición estamos hablando del index y pues el index empieza en cero. Entonces, por eso aquí siempre vamos a contar más bien de uno en adelante, ¿no? Para que sea más claro al usuario. Y pues todo esto va a tener por ejemplo, este va a tener el token en la posición y esta pila va a tener, pues, cuál es el string, cuál es la posición. O sea, el string carácter es esto, cuál carácter fue, ¿no? Bueno, y pues entonces si se llega aquí a esta parte, se hace un pop. Y en este pop quiere decir se saca. Se saca, o sea, como no entró, aquí es cuando la pila está vacía, hay un error. Pero entonces si no entra aquí y detecta que sí hay algo, entonces hace pop a esa pila. Es decir, saca un elemento. Por eso también la acción que yo pongo aquí es que está sacando o un- una apertura dentro de tu pila. Entonces se ejecuta el pop y se quita el paréntesis en la pila. Em, pues de otra manera es que encontró un número y entonces por eso le ponen un número no entra en la pila tampoco. O sea, como recorre todos los tokens, pues aquí especificamos el caso y pues si no es un operador, pues es un número. Y en el otro, en el otro caso, pues es que es un token que de operador puede ser más, menos y pues esos tampoco los queremos en la pila porque lo único que estamos hablando aquí son apertura y cierre de paréntesis. Entonces, debe identificar eh, si hay error por un mal uso del paréntesis. Entonces, este es como lo principal. Entonces, por eso es que si se ejecuta un número, no se cacha en la pila. Si es un operador, suma, resta, multiplicación, división, no se cacha en la pila. Y estos son los casos. Ahora, ¿qué pasa con lo de guardar tokens y estado? Pues cada token y su posición se guarda en el token compose. Por eso es que le hacemos un push, siempre independientemente de cuál carácter sea. Se registra el estado de la pila. Estos vienen un mensaje, por decir, es lo que decíamos aquí, es este pila log. ¿Qué acción va a hacer? ¿Qué carácter es? ¿Y qué posición tiene? Entonces, pues aquí lo estamos tal cual poniendo. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es la acción? Luego, después de eso, viene, si al final queda un paréntesis abierto, pues la expresión es inválida. Si la pila está vacía, todo está correcto. Luego de esta parte, em, aquí si no entra ninguna de estas, pues quiere decir entonces que va a retornar eh, el valor válido como true
un mensaje que el uso de paréntesis está correcto porque no entró en ninguna de estas opciones que ya, o sea, que ya se describieron, que ya mencionamos. Y de todos modos va a tener estos mensajes para poder usarlos, ¿no? Luego, esto de manejar el envío. Es que, como había comentado, yo tengo dos botones. Entonces, este de validar hace esa parte del envío. Entonces, aquí necesitamos un Add Event Listener que lo que hace es que escucha el elemento submit, o sea, el elemento cuando se presiona ese botón. Y pues ya se empieza a hacer toda esta parte de, por ejemplo, este evita que la página se recargue al enviar, porque el botón por default, cuando haces clic en el botón, ¿cómo se dice? Se refresca la pantalla o se recarga la pantalla. Y en este caso queremos conservar los datos porque queremos revisar cuál es el input que están poniendo y cuál es el resultado de toda la evaluación. Entonces, por eso es necesario que no se borre. El output, recordemos que es un elemento donde va a ir los mensajes de salida, ¿no? Entonces, pues ya hace referencia a ese elemento. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, al output, que ese mensaje, pues al principio va a estar vacío. Eh, este display block, pues es que nos va a mostrar ese bloque de ese elemento de salida hasta que haya alguna indicación. Entonces, ahora sí se hace uso de validar que si los campos están vacíos o si tienen algo. Y desde aquí dice si el campo está vacío, pues entonces pon explícitamente al usuario que la expresión es vacía o es inválida. Entonces, si alguien viene y le pone el formulario enviar sin haber escrito nada, pues le va a saltar esta validación. Después de ahí viene la parte de, este, se obtiene la expresión, se obtiene que solo contenga caracteres permitidos con el pattern. Es decir, aquí ya hacemos uso de la función validar expresión, que es toda esta. Pues aquí hacemos uso de validar expresión. Entonces se guarda aquí en esta constante que es resultado. Y pues este es mostrar tokens en la salida con el índice y la posición. Simplemente es para decir que en el bloque del HTML se va a construir esta frase, ¿no? Y obviamente, pues, por ejemplo, en la parte de se muestran los tokens con su posición real en la cadena. Eh, Aquí estamos haciendo un recorrido también de este resultado, porque el resultado tiene si es válido, qué mensaje fue, los tokens, un objeto con los tokens que tiene, qué token fue, qué posición, o sea, tiene todo esto en la parte de resultados, que fue lo que construimos aquí arriba. Y por eso es que hay que acceder a través de la anotación de puntos, ¿no? Pues aquí nos interesa tener qué token es. Ah, bueno, de cada uno de los tokens de este resultado, me interesa saber el token, me interesa saber la posición real. Y bueno, aquí también se va mostrando el estado de la pila, muy similar. Entonces vamos a escribir en esta parte del output estados de la pila, paso a paso. Y por eso se hace otro recorrido for each, que quiere decir por cada elemento vas a ir este, construyendo, por ejemplo, aquí dice pila string, porque volvemos a que estamos utilizando este map, es porque solamente necesitamos aquí como el carácter, qué está mandando el carácter. Es decir, cuál es el mensaje, ¿no? Y el output dice más igual porque cada quitere se va a ir repitiendo esto. Paso número 1, paso 2, paso 3, o sea, dependiendo del estado de la pila. Porque a lo mejor la pila guardó, no sé, 3 paréntesis y queremos saber qué es lo que tiene la pila. Entonces, por eso es de que esta parte construye el estado de la pila. Y bueno, esta parte es solamente para decir que al final cuál es el mensaje que se está construyendo, ¿no? O sea, cuál es el mensaje de aquí que fue válido, que no fue válido y demás. Y pues estos son simplemente para resetear los botones, por eso es de que también se llama el Add Event Listener, que en este caso es a través de la escucha de un clic. Cuando se haga clic en ese botón de resetear, pues entonces lo que va a hacer es de que vamos a ir al formulario, va a resetear ese formulario y en el texto de salida pues se va a limpiar con un string vacío, es decir, todos estos outputs que mandaron pues se van a quitar porque se va a poner este string vacío. Este display none quiere decir que de entrada no se despliegue esta parte del HTML, este output que vendría siendo este output. Mm, ID output, que todo esto no se muestre. Entonces, al final, que el status box es este. Status box. Aquí está. Bueno, lo tenemos definido aquí. Específicamente que va a llamar al status. Y aquí, por ejemplo, podemos buscar status. ¿Cómo se puede status?
pues este div antes de que cierre el formulario. Este div también se va a resetear. Entonces aquí hay mensajes, aquí hay mensajes, y eso es lo que va a pasar. Bueno, entonces esa es la funcionalidad. Creo que a mí lo que más me costó trabajo fue como ir siguiendo el estado de la pila. Por eso tengo tantas salidas a pantalla, tantas. eh, para mí es muy importante que sea muy gráfico qué está pasando con la pila, qué es lo que sí se toma en cuenta para evaluar y qué es lo que no. Pero en sí, o sea, el algoritmo es que por cada una de estas se va a agregar y por cada cierre se va a hacer un pop. Si no encuentra, si entra aquí, si entra a esta parte de que encuentra un cierre, vas a quitar de la pila una de estas aperturas. Y al final tienen que coincidir, tiene que quedar vacía la pila. Si te queda uno de estos cierres antes de que ya vacío y te queda uno, pues mal. Tienen que estar al mismo tiempo evaluando esa parte, ¿no? En general es eso, más bien que yo le recorrí de más para poder revisar cuál es la salida. Entonces yo, en mi caso, creé un repositorio, la rama se llama automata de pila. em, y dentro de este repositorio, pues hice un README y también pude poder alojar. Entonces, así se ve el programa, ese es el CSS y todo esto que lo hace muy centrado y demás. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar algunas expresiones dentro del README, que también lo tenemos, podemos decir que esta expresión, pues algunos ejemplos nos puede dar. Este nos debe de dar qué es un funcionamiento correcto. Y aquí dice expresión aritmética, ejemplo tal. Vamos a ver, validar. Ok, esta es la salida de todo lo que les decía. Lo que nos arroja es que el uso de paréntesis es correcto. Los tokens encontrados, quiere decir, tokens es cada uno de estos. Es decir, primero encontró un paréntesis, luego el número 12, luego, por eso es importante aquí lo que comentaba, esta parte por eso, por eso desglosaba tantas. Este es el token como la posición, esta es la posición real, esta es la pila solamente, esta es la pila con algún mensaje. Entonces, todo eso ha permitido que se pueda manejar de esta manera. Entonces, el token primero es este. El token último que encontró fue un cierre de paréntesis en la posición 17 de la cadena, ¿no? Entonces, esta vendría siendo la posición 17. ¿Qué pasa si yo le quito este paréntesis y lo vuelvo a validar? Entonces aquí me va a decir, ¿sabes qué? Falta cerrar paréntesis abierto en la posición 14. Y aquí me va a mostrar, primero cuáles fueron los tokens encontrados, pero también el estado de la pila. Entonces aquí es muy importante también como que, mm, eh, como identificar que la pila solamente va a tener estos paréntesis, si se fijan. O sea, por ejemplo, aquí el paso 1 encuentra, ¿no? Entonces, identifica el paréntesis y como es paréntesis, sí va a la pila y lo agrega, ¿no? Aquí ya lo agregó. Ok, ¿cuál fue el siguiente token que encontró? Pues el 2 fue esta, ¿no? Un número. Ok, encontró el número, encontró el 12, encontró que es un número y todo esto está definido dentro de esta parte, de que si se identifica un número, si se identifica un operador. Esas son las partes que ni siquiera estamos haciendo ni push ni pop, ¿no? Solamente queremos identificar qué está pasando ahí. Entonces, número y no entra a la pila. Quiere decir que la pila permanece igual. Después, el siguiente es otro, otro operador y el operador no entra a la pila se queda igual. Después identifica un número, tampoco entra a la pila, se queda igual en el paso 4. En el paso 5, ¿qué pasa? Se identifica un cierre, se ejecuta un pop, o sea, se quita el paréntesis en la pila. Y desde el paso 5 ya está vacía la pila, pero todavía no termina la cadena. Apenas vamos aquí, nos falta todo esto evaluar. Entonces el siguiente es identifica un signo de multiplicación, pero no entra la pila. La pila queda vacía. En el paso 6, perdón. En el paso 7, pues identifica otro paréntesis de apertura y sí va la pila. En el paso 8 se identifica un número 3, no entra la pila, queda nada más con uno. En el paso 9, y así, ¿no? Nos vamos paso por paso. Es decir, el operador menos, el número 1. Aquí se ejecutó otro pop porque se encontró un cierre y otra vez nos queda vacía la pila. Entonces, se fijan, la pila solamente mantiene los paréntesis. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí ya estaba vacía. Digo, aquí se vacía con esta parte del cierre. Se identifica otro. Entonces, se identifica, por ejemplo, en este último, se identificó esta parte. Estaba vacía, llegó un paréntesis de apertura, la pila va a tener solamente un paréntesis. Y el último token es el 56. Aquí nos dicen el token 1456 en la posición 15 de la cadena. Eso quiere decir que el último token fue el número 56, es decir, este. Y aquí evalúa que quedó la pila con un elemento y eso está mal porque quiere decir que no hubo ningún paréntesis de cierre que haya vaciado la pila. Entonces aquí por eso evalúa que falta cerrar paréntesis abierto en la posición 14, ¿no? Entonces, pues es esta parte en donde quise ir muy explícita el estado de la pila paso a paso. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Dijimos que hay otros a evaluar, por ejemplo, en el README.
Esos son de que en el caso correcto, en el caso no. Ese es un error de cierre también. Y aquí nos va a decir en dónde está faltando ese cierre de la expresión. Y aquí dice, ok, error en el paréntesis de cierre sin apertura en la posición 18. Pues yo sé que en la posición 18 es aquí hasta el último, porque aquí me está diciendo posición 18 de la cadena en el token 16. Entonces aquí nos está volviendo a decir, se identifica un, un cierre de paréntesis y se hace pop. Hasta ahí todo va bien. El problema es de que se identifica otro y se quiere ejecutar un pop, pero ya no hay nada. Y se identifica otro. Y es aquí donde ya entra en el error. Error, ya no hay paréntesis de apertura como para hacer pop. Es ahí donde ya no cuadra el algoritmo y por eso es que nos manda el error del paréntesis. Entonces, bueno, pues ahí está. Aquí todavía había uno. Aquí este pop lo hace sobre este, por eso queda vacía. Aquí quedó vacía, pero porque había uno, no de error. El error de aquí, de que encuentra otro cierre. Bueno, así con cada una nos podemos ir analizando como que muy, muy a detalle. Este, por ejemplo, es error de apertura. Validar. Error en el paréntesis de cierre no tiene apertura en la posición 5. Ya vamos a ver cuál es la posición. Token 1, el 12. O sea, desde ahí nos está diciendo en la posición 5. El token 4, que es el de cierre, es donde está detectando. Es decir, hasta aquí, hasta este punto se dio cuenta. No de que no haga falta acá. Te está diciendo dónde está detectando el error. Y pues ya aquí te pone error sin paréntesis de apertura. ¿En dónde se identificó? Pues la posición 5, en el token 4. 1, 2, este es un token 12, 2, 3 y 4. Hablando de token, pero hablando de posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso una posición 5 de la cadena. Lo vamos a limpiar otra vez. Este es el botoncito que hace esa función. Vamos a hacer una cadena un poquito más larga. Validar. Carácter no permitido. Aquí, ¿cuál carácter no está permitido? Este. Si yo le quito ese. Sí, ese que yo había quitado. Sí, el enter. Ahorita lo voy a corregir. Porque este ya lo tengo como. ¿Cómo se llama? Publicado. Pero, por ejemplo, si yo ahorita que tengo abierto mi localhost. Localhost. En el 5500. Oh, Dios. Sí, 50. Ah, no, pero no lo tenía. Vamos a regresar. Tap. Entonces aquí dijimos que el enter. Y aquí sí lo tengo porque lo acaba de agregar, que fue este que dije al principio de toda la explicación. Agregué este. Ay. Bueno, ahí está pues también una explicación de cuando la expresión regular tiene, ¿no? Esos elementos. Y pues aquí también te desglosa, ¿no? Aquí desglosó 45 caracteres que fue recorriendo toda la cadena. Y es muy visible cuando vemos la pila. Mira, aquí detecta dos paréntesis, tres, o sea, de lo complejo que se fue, lo detectó cierre, vuelve a detectar apertura, apertura, cierre, cierre. O sea, cuando se disminuye es que hubo un pop, ¿no? Entonces así, pero al final, o sea, esta cadena tan larga tiene un uso correcto de todas los paréntesis. Y uno que está difícil, pero que también está correcto, pues sería bueno, vamos a ponerle limpia. ¿No? Aunque pareciera esto, pues en realidad sí hace muchos movimientos dentro de la pila. Digo, aquí no se aprecia tanto, pero por cada uno de los símbolos, acuérdense que se va a agregar a la pila. Entonces se agregaron 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, como que fue lo máximo. Él encontró 6. Y de la misma manera, como está correcto, se ve un progresivo también descenso de esos elementos en la pila hasta que queda vacía. Y se identifica el último pop, ¿no? de la pila. Entonces, bueno, aquí se recorre toda la cadena, te dicen qué posición está. Y bueno, pues esta fue mi práctica. Estuvo muy interesante y pues está publicada para que se pueda testear. Muchas gracias. Ahorita voy a subir ese cambio, por cierto. Que aquí nos vamos a poner git status. Ajá, aquí ya modifiqué mi readme. En fin.